Bienvenidos un día más al descuento, al martes especial del repaso del grupo 4, del grupo 6 y del grupo 7. Acompaña un día más mi compañero David. ¿Qué tal, David? ¿Qué tal, Dani? Bueno, hoy es un día especial para mucha gente que a lo mejor nos está viendo. Felicitar desde aquí a todos los andaluces, que es el Día de Andalucía. Y bueno, como tal, y especial de Andalucía, tenemos jornada intersemanal. Va a empezar la jornada 25 pues en cosa de media hora. Así que vamos a dejar ese grupo 4 para el último, para hablar, mientras bueno, también se van desarrollando los partidos. Y vamos poniendo un poco, casi el minuto a minuto, podríamos decir, de cómo se van desarrollando la mayoría de los partidos que se juegan en ese horario. Nada, recordar a todos antes de empezar que nos podéis seguir, suscribiros, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros directos ni de nuestros vídeos. Y sobre todo, bueno, pues si tenéis el Prime, que a vosotros no os cuesta nada, pues siempre ayuda a poder hacer esta cobertura de la División de Honor. También, por supuesto, de la Copa del Rey, que ya por fin se ha anunciado que va a ser en el Reino de León. Mañana veremos los enfrentamientos. Pero bueno, vamos con el repaso a esta jornada, lo que nos ha deparado esta jornada, bueno, 22 en el caso del grupo 6 y del grupo 7 y 24 en el grupo 4, que bueno, ya va a ser 25. Así que bueno, sin mucho más que añadir, vamos a ver un poquito los resultados que nos ha deparado esta jornada 22 en el grupo 6. Con ese Más Palomas 5, Puerto Cruz 3. Juventud Laguna 2, San Fernando 2. Orientación Marítima 1, Sobradillo 0. La Oliva 1, Tenerife 4. Ibarra 1, Unión Vera 0. San José 2, Las Longueras 0. Arucas 1, Huracán 0. Y ya en domingo, Las Palmas 5, Mensajero 0. Bueno, 22ª victoria consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas, que vence en casa 5-0. Bastante bien. Bueno, primera intervención en el chat de Oyisti, que dice: ¿a quién dais de favorito en la Copa? Pues yo creo que hay que esperar un poco a ver qué sorteo hay, a ver qué cruces, aunque sin duda el cruce que toque va a ser muy difícil porque son 4 equipazos. Pero yo, por cómo estoy viendo tanto en División de Honor como en Copa del Rey, que lo he visto, incluso en Youth League, yo me la jugaría a decir que el conjunto de Arbeloa puede ser el año que consiga un hecho histórico, conseguir un triplete con Copa, División de Honor y Youth League. Bueno, pues al final, no sé, también es lo que dices tú, que depende un poco de los cruces. En este caso, sí, yo creo que también empieza un mes, y hablabas tú del Real Madrid, un mes muy decisivo para los blancos en este caso. Entonces, bueno, veremos un poco cómo se desarrolla sobre todo la Youth League, la tienen mañana, la División de Honor desde luego no está encaminada, puesto que Sí, al final un pinchazo te puede suponer básicamente perder la liga o en cualquier jornada. Sí. Entonces, bueno, veremos un poco cómo se desarrolla este mes de marzo, pero sin duda que sí, que la verdad que por potencial el Real Madrid parece destinado a ser capaz de ganar todo lo que se proponga. Sí, al final el Almería luego cuando hagamos el repaso del grupo 4 está peleando ahí con el Betis, tiene un calendario muy difícil. Ahora ha viajado a jugar con el Recreativo, que juega a las 12. El Recreativo que venía en buena dinámica, un capricho esta jornada. Y si no me equivoco, es el domingo. Está el partido clave, que está ese Almería Betis, entonces al final el desgaste. El Athletic Club probablemente sea de los equipos que tenga como más diferencia, que se pueda dejar algún punto en División de Honor, que tiene muy buen fondo de banquillo. A lo mejor no tiene tan fondo de banquillo como tiene Arbeloa, que ya hemos visto cómo han debutado juveniles en edad de cadete en esta jornada. Pero bueno, el Athletic Club también podría ser interesante. Y el Depor, pues bueno, está en esa pelea que tiene todavía posibilidades por quedar primero en su grupo. Así que por esa parte, el grupo 2, que nos pregunta ahora justo Grinchas22, que cómo ves al grupo 2, pues la verdad que es un grupo muy igualado. Lo que pasa es que el Athletic Club este año está muy fuerte, se ha diferenciado bastante de sus perseguidores, pero esa lucha por segunda, tercera, cuarta, quinta posición está muy apretada y por supuesto, como en todos los grupos, que ahora haremos el repaso, está muy apretado el descenso y vamos a estar hasta la última jornada con ello. Pues bueno, una vez que ya hemos hablado un poco también respondiendo a esas preguntas, vamos a entrar un poco a hablar de esta jornada. Pues como comentaba yo,
es Las Palmas, que sigue sin perder, esa goleada del Tenerife que vuelve, o sea, subió a la segunda posición hace 2 jornadas, bajó, ahora vuelve a subir, el Arucas, que ha roto esa racha del Huracán, el Orientación Marítima, que se lleva el duelo directo contra el Sobradillo, y esas victorias locales, tanto de San José, Maspalomas e Ibarra, y el empate entre Juventud Laguna y San Fernando. Vamos a comenzar pues con ese partido que cerraba la jornada, ese partido del domingo, con esa Unión Deportiva Las Palmas, que siguen sin perder ningún punto y volvió a ganar cómodamente al Mensajero por 5 goles a 0. Los goleadores fueron Emilio de Teresa, Antonio Hernández, Elías Romero, Tony Falcón e Iván Medina. Los amarillos comandan la clasificación y ya guardan el alirón, y los palmeros se quedan en esa 11ª posición. Así que bueno, ya empezamos a hacer cuentas, hacíamos ayer... Justo eso estaba mirando, que a ver cuánto... Hacíamos ayer cuentas porque el Ural la semana que viene matemáticamente ya puede descender, porque van a faltar 21 puntos y actualmente quedan 21 puntos. O sea, la diferencia que tiene él respecto al último equipo salvado, o sea, poco que suma un punto ese equipo, ya bajaría matemáticamente. Veremos, porque probablemente, sin ninguna duda, Las Palmas sea el primer equipo que matemáticamente la semana que viene pues puede serlo. Así que bueno, veremos en el descuento si ya tenemos el primer campeón y el primer equipo clasificado a Copa de Campeones. Son 23 puntos lo que separan a Las Palmas del Tenerife, entonces, bueno... Si pincha, claro, Claro, sí, o sea, eso sí. Y si no, ya la siguiente jornada ya sí que sí. Sí. Entonces, bueno, es a ver cuánto se es capaz de hacer el pleno de victorias. Claro, si gana Las Palmas ya es campeón. Sí. Así que bueno, pues nada, estaremos atentos a ver si ya tenemos ese campeonato. Pasamos ahora, si quieres, a la segunda posición, que parece estar más discutida en el grupo 6 que desde luego la primera. En este caso, el Tenerife, que consiguió una victoria convincente por 1-4 frente a la Oliva. Los tantos blanquiazules fueron obra de Bruno Mena, que anotó un doblete, Joel Ramírez y Quique Quirante. El gol local fue de Suárez. Los tinerfeños suben a la segunda plaza, mientras que los majoreros bajan a la 10ª. Sí, bueno, al final, partido que el Tenerife, ya estábamos comentando, estaba en esa dinámica de bajabas un puesto, subías otro, y bueno, en esa pelea que está siendo apasionante, esa pelea la que vamos a tener de aquí a final de temporada por esa segunda posición. Luego lo va a ver la gente un poco más gráfico, pero sobre todo ha sido clave tanto la derrota, yo creo que bastante inesperada, del Huracán, como ese duelo directo entre Sobradillo y Orientación Marítima, y parece que entre Tenerife, Orientación Marítima y Huracán se van a disputar esa segunda plaza, que bueno, poco testimonial, porque siempre decimos que no te juegas nada, a no ser que te juegues ser el segundo mejor, pero se ha dejado muchísimos puntos, y teniendo en cuenta que Atlético de Madrid, que actualmente es el mejor segundo por promedio, no ha perdido ningún partido, solo ha empatado 3, parece difícil que cualquiera de estos equipos puedan entrar en Copa de Campeones acompañando a Las Palmas. Y en este caso la Oliva, bueno, que queda bastante por encima del descenso pese a su derrota, tiene 26 puntos con respecto a los 19 del Maspalomas, que en este caso marca la tabla de permanencia. Y bueno, la verdad es que ha perdido, pero después de varias jornadas sin perder... Llevaba buena... O sea, esta racha... Ahora, como veremos con otro equipo que ha ganado también, que justo va por encima suyo en la tabla, le han permitido estar bastante más cómodo, y a pesar de que han ganado 2 equipos del descenso, pues seguir teniendo bastante diferencia. Son 7 puntos. 7 puntos es bastante importante. Más o menos siempre se hace la estimación de que los grupos, a partir de 25-26 puntos, suele estar el corte, 26-27 puntos. Con 27 ya... muy apurado te puede llegar a salvar, así que estaría en ese corte ya la Oliva, que yo creo que sumando una victoria ya se podría salvar. Pasamos, bueno, pues una vez que ya hemos hablado de estos dos equipos, pues seguimos bajando posiciones y vamos a hablar de la Arucas, que rompía la racha de 5 victorias seguidas del Huracán por 1-0. El gol de la victoria, que fue de Alex Frie en el minuto 49. Los blanquinegros suben a la 9ª posición y los rojiblancos bajan a la 4ª. Venía muy buena racha el Huracán, sacábamos esta semana un artículo hablando de ellos, porque venían en una grandísima racha, con muchísimas porterías a 0, estando bastante atinados también en ataque, y bueno, pues se dejan estos 3 puntos con el Arucas, un Arucas que, bueno, como comentaba, se sitúa por encima de la Oliva con 28 puntos, y yo creo que ya sacando 9 puntos
al descenso, yo creo que el Arucas estará una temporada más en División de Honor en este DH6 porque bueno, tiene bastante margen. Antes de seguir con el resto, que nos han algunos comentarios, pues bueno, hablando Grincha22 pues de ese grupo 2 de la Arenas y el Danos que van a estar ahí abajo, si la pelea en ese grupo 2 es que gana uno, mete uno en descenso, la siguiente jornada gana otro y se cuela otro en descenso. Y nos han preguntado que si televisamos el Recre Almería, y en principio ni nosotros ni nadie, creo que no tiene emisión el Recre Almería. Por desgracia, ojalá pudiéramos verle, pero los únicos partidos que se van a emitir son tanto el Cádiz como el Marbella. Pero bueno, hablando de este DH6, ese Arucas, que yo creo que ya certifica un poco la permanencia. Y bueno, el Huracán, que se queda en esa cuarta posición, que baja puestos, pero bueno, al final es un partido lo que separa a Tenerife de Huracán, así que todavía hay opciones de que quede en un puesto mejor que un meritorio cuarto puesto, la verdad. Sí, eso es un poco esa pugna que hablábamos antes de la segunda plaza entre tres equipos diferentes y bueno, el Huracán que corta una racha de 5 victorias consecutivas en este caso sin perder, no perdía desde el 14 de enero frente a Juventud Laguna, en este caso el equipo canario. Y bueno, pasamos si quieres al siguiente encuentro que disputado entre Maspalomas y el Puerto Cruz, en el que bueno, los goles de los Gran Canarios, en este caso el Maspalomas, los anotaron Cristian Hernández, anotando un doblete, Mario López, Eleazar y Joshua. Los tinerfeños de Puerto Cruz marcaron Diego González, José Luis Álvarez y Díaz. Los blancos siguen en descenso, pero a solo 2 puntos de la salvación, como decíamos antes, que era un poco el que marcaba el primero, era el primero dentro de esa zona roja. Y bueno, los portuenses son el nuevo farolillo rojo, por lo que bueno, partido un poco por el descenso y en clave de permanencia que en estas jornadas ya empiezan a ser tan importantes, empiezan a ser finales. Sí, la verdad que era un partido vital para ambos equipos. El que sumara iba a coger un poco el tren de la salvación y el que pinchara se iba a quedar un poco descolgado y se iba a quedar colista. Le ha tocado ganar al Maspalomas en un partido loco, que 5-3, acabando los dos con 10 jugadores por una discusión entre los jugadores. Y bueno, el Maspalomas que se queda ahí a un partido de San Fernando y de Mensajero, que yo creo que van a ser los dos equipos que van a estar intentando luchar junto con los que están en descenso por la permanencia. Y bueno, el Puerto Cruz, que en los últimos 5 partidos solo ha conseguido sumar un punto, al final se queda tanto Puerto Cruz como las Longueras, que se ha metido al final en problemas por la misma situación de solo sumar un empate en los últimos 5 partidos. Difícil cuando Arucas ha sumado bastante, La Oliva ha sumado bastante, Mensajero ha ganado al menos, el San Fernando ha sumado 4 puntos, Maspalomas ha sumado 6, el Ibarra ha sumado 7. Al final son muchos equipos que han sumado y ellos solo sumando uno, pues en enfrentamientos directos como era este, de la juega. Así que bueno, Maspalomas que todavía no ha dicho su última palabra. Tampoco hay que dar por muerto al Puerto Cruz. Son 6 puntos, pero tiene que ganar sí o sí. Tiene que salir a ganar el siguiente partido, porque de no ganar se va a meter en un problema. Y estaba mirando contra quién se enfrenta y se va a enfrentar contra la Oliva en un partido en el que si el Puerto Cruz gana, a lo mejor a la Oliva la deja ahí todavía peleando por esa permanencia, y en caso de que sea al contrario, gane la Oliva certificará casi su permanencia, no matemáticamente, pero más o menos con las cuentas que se suele hacer, y el Puerto Cruz se quedará una semana más como colista. Así que bueno, pasamos al siguiente partido, que también es uno de la zona alta de la tabla. En ese partido entre la Orientación Marítima y el Sobradillo, que bueno, el tanto de Josimar Fonseca en el minuto 22 coloca terceros a los lanzaroteños, y los verdiblancos que siguen quintos. Era un duelo entre dos equipos de la zona alta, que se llevó el Orientación Marítima por la mínima con un gol de un defensa, y que suma 3 puntos que le colocan en esa pelea, en esa pugna por la segunda plaza, que tiene un puntito solo al Tenerife en una temporada espectacular, tanto de la Orientación Marítima. El Sobradillo sí que es verdad que ha perdido fuelle en las últimas jornadas, pero la verdad que está haciendo un gran trabajo. Y bueno, pasamos si quieres ya al último encuentro, en este caso que se resolvió con victoria local, que en este caso fue el San José contra las Longueras, ¿no?
en esa victoria por 2-0 del San José. Marcaron Brian Quintero y Cabrera. Los santacruceros suben al séptimo lugar, que también ponen fin a 2 derrotas consecutivas en las 2 últimas jornadas, mientras que los tendenses siguen en descenso en este caso. Bueno, pues un poco yo creo que se queda ahí la clasificación bastante... Sí, la verdad estaba mirando a ver desde cuándo hacía que las longueras no ganaban y la verdad es que eso, lleva una dinámica en la que no gana desde... Bueno, ahora mismo no aparece aquí, pero bueno, al final es una enclave de permanencia, son estos partidos que al final parece que por desinflarse un poco... Sí, vas pinchando y al final vas bajando y bajando puestos. Voy a mirarlo yo. Pero probablemente no haya ganado en 2020, en 2023. Estoy viendo que el último partido justo que ganó fue el 10 de diciembre contra el Mensajero, que ganó 3-2. Final es encadenar 6 partidos perdiendo, un empate y una nueva derrota. O sea, en 8 partidos solo sumar un punto de 24, muy difícil mmm, coger una dinámica suficiente como para poder salir. Veremos si alguno de estos clubes que están en descenso mueve un poco el banquillo en búsqueda de agitar un poco al equipo y conseguir salir de esas posiciones. Nos vamos justo pues con el equipo que yo creo que quieren todos esa plaza, que bueno, pues en el único empate de la jornada que se producía entre el Juventud Laguna y el San Fernando, con ese 2-2. Adrián Santana adelantaba a los visitantes en el minuto 18, Andrés Herrera y Masamba Wade le dieron la vuelta en el 47 y en el 60, y Hugo Almeida puso el empate final en el 63. Los violetas siguen sextos y suman 9 partidos sin perder, y los azules son duodécimos en esa posición que yo creo que muchísimos clubes quieren en esa salvación que marca el San Fernando, que no gana, pero bueno, el Juventud Laguna, que viene muy fuerte, son 9 partidos consecutivos sin perder, en una sexta posición ya bastante cómoda, a pesar de que en esta jornada se le ha acercado un poquito el San José, pero bueno, importante el punto del San Fernando, ya que bueno, aunque haya ganado los equipos de abajo, pues tener ese margen todavía de 2 puntos te permite pues seguir un poquito con el agua, todavía no te llega, te empieza a llegar solo por los tobillos. Así que una vez que ya hemos repasado los encuentros de la jornada número 6 de este DH6. Vamos a pasar a ver la tabla de clasificación, a ver cómo queda. Hemos hecho, ¿no? Dale. Bueno, pues ahí estamos viendo un poco cómo ha quedado con Las Palmas primera con 66 puntos, que como comentábamos ya saca 23 al Tenerife, que sé que en esa pelea entre Tenerife, Orientación Marítima y Huracán, Sobradillo que se ha quedado un poquito descolgado. Ya empieza esa tabla media con Juventud Laguna, San José, Unión Viera, Arucas, que yo creo que ya esos equipos están salvados. La Oliva, que necesita sumar una victoria probablemente para salir. Y luego Mensajero, San Fernando en esos puestos de salvación. Y el Más Palomas, las Longueras. Y ya, bueno, cerrando ahí el Ibarra Puerto Cruz, que bueno, pues un poquito más descolgado, sobre todo en el caso del Puerto Cruz, que necesitaría 2 victorias para poder salir del descenso. Veremos si en los próximos días, porque muchas veces siempre tenemos este mal de que nosotros hablamos de un equipo y justo al día siguiente sale alguna noticia de que ha habido cambio de entrenador. Veremos si hay alguna noticia, pues bueno, informaremos por redes sociales, y en el descuento de la semana que viene, pues lo mismo. Sí, en este caso que bueno, el Ibarra, que yo creo que ha sido uno de los, con el más palomas, de los grandes favorecidos esta jornada, tras su victoria con el Unión Viera, y bueno, sobre todo esos 3 partidos sin perder en este caso, yo creo que le dan bastante oxígeno en clave de seguir luchando por la permanencia, que de momento queda a 4 Sí. puntos. De hecho, del Ibarra, si no me equivoco, creo que tenemos declaraciones del entrenador que hablaba después del partido un poco, pues yo creo que era importante para ellos. Sí que es verdad que creo
sinceramente, que por la dinámica que llevan en los últimos partidos están bastante bien y están cogiendo una racha importante que si ganan ganando 2 3 partidos más y empatando 1 2 más, sumando 8 9 puntos, yo creo que se pueden salvar con esos 26 que tiene ahora la Oliva. Pocos equipos yo creo que van a llegar a esos 26. Vamos a ver qué nos comentaba su entrenador. En la sala de prensa del Dionisio González, con el míster de la Unión Deportiva Ibarra Juvenil, con Emilio Pérez. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, cuando se gana es mucho mejor, la verdad que una victoria muy importante y bueno, felices por los chicos sobre todo. Emilio, el equipo, la verdad que sobre todo en una segunda parte bastante seria, en ataque sobre todo hasta que marcaste el gol, y luego en una parte, justo después de que marcaste el gol, donde defensivamente no permitiste prácticamente nada en ataque, salvo balones parados al final al Unión Viera, para llevar los 3 puntos en un partido muy difícil y un rival que sobre todo en la primera parte os lo complicó muchísimo. Sí, un muy buen equipo como todos los de esta categoría y bueno, al final muy importante es la portería cero. Es un equipo que viene con el máximo goleador de la categoría, que lleva 17 goles, que tenía 33 goles a favor, si no me equivoco. Y al final un equipo que normalmente suele marcar. Sabíamos que antes del partido, que si dejábamos la portería cero y éramos capaces de las dos áreas ser dominantes, pues bueno, tendríamos ese punto inicial y tendríamos que buscar los 3 a través de nuestro fútbol. Creo que la segunda parte hemos empezado muy bien, creo que los cambios de la segunda parte nos han venido muy bien y a raíz de ahí pues, hemos tenido 3 ocasiones muy claras para adelantarnos antes del gol, 3 centros que no somos capaces de empujarla. Y bueno, a raíz del gol pues hemos hecho un ejercicio defensivo muy bueno, creo que la mejoría del equipo tiene mucho que ver con la llegada de Pablo Ramos, que está haciendo una buena pareja con Juan, y igual que el día de Lucas también estuvieron muy bien defensivamente, y a eso se suma el grupo, que ha hecho un trabajo. Bueno, pues un poco las palabras que yo creo que reafirmaban que, bueno, es una victoria y más allá de la victoria también el rival, que no era un rival fácil, como comentaba, venía con muchísimos goles a favor, 36 goles a favor y importante dejar esa portería cero para el Ibarra, que bueno, está ahí abajo, pero yo creo que, por ejemplo, comparado con el Porto Cruz, que lleva 64 goles en contra, pues lleva 39 en un poco la media de los equipos de la zona baja. Así que bueno, sin mucho más que añadir del grupo 6, vamos a pasar al siguiente grupo, pasamos al grupo 7. Pues sí, damos un poco paso ya en este orden un poco invertido que tenemos de en este descuento, y ahora vamos con el 7, que si quieres hacemos repaso un poco de los resultados que ha dejado la jornada y ahora pasamos a comentar un poco. Sí. Cartagena 0, Valencia 2. Villarreal 0, Elche 2. Atlético Madrileño 5, Club Deportivo Roda 1. Real Murcia 1, Hércules 2. Unión Deportiva Alcira 6, Toledo 2. Levante 0, UCAM Murcia 1. Inter San José 2, Alboraya 2. Castellón 2, Albacete 1. Jornada con bastante... Jornada importante. Jornada muy importante, Con bastante... bastantes consecuencias. Sí, o sea, y tanto por arriba como por abajo. Por eso. Yo creo que ya el Villarreal se despide ya de cualquier opción matemática. Matemáticamente hay, pero es muy difícil. Se descuelga incluso del Atlético madrileño. Y bueno, pinchazo también del Levante contra el UCAM Murcia, aunque ha pinchado también el Albacete con el Castellón, ha ganado muchísimos equipos de abajo. Ese partido que estuvimos viendo en directo entre Inter San José y Alboraya, una locura de partido, con esa remontada en los últimos minutos. El Hércules ganando al Real Murcia con un golazo. Jornada, la verdad, que espectacular. Pues sí, la verdad que sí, que no quiero tampoco centrarme demasiado porque prefiero profundizar más cuando hablemos de los partidos, pero bueno, yo creo que también esa derrota del Villarreal creo que es la que más ha dejado un poco consecuencias por arriba y por abajo lo que comentabas tú. Yo creo que es que eso, al final Hércules y Castellón lo que ganaron fueron 2 finales, por así decirlo. Sí. Quedan 7 jornadas de campeonato, entonces, perdón, 8. Son 8, sí, claro. Sí. 8 jornadas de campeonato, entonces hablamos de finales ya prácticamente en este sentido y bueno, si quieres pasamos ya al primer partido. Sí, vamos a meternos ya en faena. Pues bueno, un poco esa victoria del Valencia que le queda menos un poco para
para ser líder. Hablábamos de la semana pasada que son 7 puntos, son rivales difíciles los que tiene por delante el Valencia, pero bueno, creo que este partido contra el Cartagena era uno de los rivales más difíciles en este caso y uno de los encuentros que más propensos a dejarse puntos en este caso, sobre todo eso, el Cartagena que venía de romper una mala dinámica de partidos. Y bueno, el Fútbol Club Cartagena ha jugado esta semana contra el primero de la clasificación, el Valencia, en una jornada de las más difíciles de la temporada. Se trataba de un partido complicado ya que el Valencia cuenta con una racha positiva de resultados sin empatar desde la jornada 17 y sin perder desde esa jornada 10ª contra el Villarreal. El partido comenzó de manera intensa, puesto que el técnico murciano Daniel Almira fue expulsado antes de empezar por dirigirse negativamente a los árbitros. El conjunto murciano fue amonestado en numerosas ocasiones. En el minuto 38, antes de finalizar la primera parte, Hugo de Mateo marcó el primer gol para el Valencia a través de una falta directa, del que creo que tenemos vídeo en este caso. Y bueno, en la segunda parte, el segundo gol fue tempranero, puesto que Joselu marcó en el minuto 53. 10 goles lleva ya Joselu. Sí, que está dejando un poco el hueco que ha dejado Mario. Es que eso es lo que yo quiero analizar sobre todo en profundidad del Valencia, que al final le vale sin su máxima referencia arriba para seguir encontrando jugadores que le dieran en este caso la victoria al equipo. Y bueno, el encuentro finalizó con un 0-2 que concedió la 5ª victoria consecutiva del conjunto Che. En la próxima jornada, el Cartagena se enfrentará al Hércules a domicilio. Un Hércules que se juega todo, igual que el Cartagena a lo mejor que ha cogido un poco oxígeno esa pasada jornada. Y el Valencia se enfrentará al Levante en Paterna, que ha perdido esta semana contra el Lucas Murcia. Sí, partido no es fácil ese partido con el Levante, que bueno, ha perdido, pero seguramente sea de los rivales más difíciles que le quedan al Valencia, aunque todavía le queda ese enfrentamiento contra el segundo y contra el tercero. Así que bueno, tendremos la oportunidad de ver aquí al Valencia contra el madrileño, en el que sin duda yo creo que va a ser casi el partido que se pueda sentenciar ahí el título. Y es que bueno, pues hablamos del segundo y el tercero, y es que pues el Villarreal se ha quedado un poquito descolgado de esa pelea y se le ha puesto demasiado cuesta arriba ya a la liga por ese triunfo que tuvo el Elche. Y es que el duelo entre los dos integrantes de la parte noble de la tabla pues dejó una victoria inesperada, un triunfo que probablemente marque el devenir de lo que resta de competición. Viajaba el Elche hasta Villarreal con el objetivo de mantener su racha de 3 encuentros sin conocer la derrota, y los ilicitanos estuvieron durante la primera mitad más asentados que los roguets, logrando las primeras ocasiones del encuentro. El pie de Daniel Colbert salvó al Villarreal de encajar el primer gol del partido, y respondieron los locales con 2 oportunidades seguidas de Cristian Ferreres. Bueno, malogradas por el delantero del conjunto amarillo. No falló entonces el Elche poco después con Adam Boyar, que remataba un balón para anotar el primero de los franjiverdes antes del descanso. Durante la segunda mitad el Villarreal se acercó bastante al empate con varias jugadas elaboradas por Luis Quintero, pero Andreu, el portero, sostuvo muy bien a un Elche que logró ampliar su ventaja en el minuto 71 cuando Jesús Hernández anotaba el segundo tanto de los visitantes. El 0-2 otorgaba la victoria al Elche, que se acerca a la 4ª plaza del Levante por tan solo 2 puntos tras la derrota de los granotas, y el Villarreal por su parte queda a 12 puntos del Valencia y pone prácticamente a la espera de un milagro la conquista del título por parte de los roguets. Así que bueno, otra temporada en el que el Villarreal se quedó cerca en Copa, se ha quedado aquí, se quedará en esa segunda o tercera posición, pero otro año en el que el título del DH7 se les escapa, y estuvieron bastante tiempo de la temporada en esa posición primera-segunda, han conseguido vencer tanto a Atlético madrileño como a Valencia, pero se les escapa el título. Es que los que hemos comentado toda esta temporada del Villarreal, al final también lo hablábamos con David Cifuentes, que es que esos 3 equipos estaban manteniendo un ritmo de puntos, un promedio de puntos que era demasiado alto como para ser sostenible a lo largo de la temporada. Y bueno, parece ser que el Valencia ha sido el único que la ha mantenido un poco casi en su totalidad. Es verdad que se dejó ese empate contra el Albacete, pero al final esos son solo 2 encuentros los que no consigues ganar. Y al final eso, el Atlético madrileño también parece esa pugna por la segunda plaza, veremos si por el título le llega. Pero bueno, al final el Villarreal ha sido resolutivo contra rivales directos, nada que reprochar en este caso. Y yo creo que este bajón de estas últimas jornadas también un poco, pues eso, motivado por las bajas que ha tenido, sobre todo de la de Bachu después de romperse el menisco. Pero bueno, este encuentro contra el Elche, que ni mucho menos fue, o sea, no fue competido en este, o sea, sí que fue competido en este caso contra los ilicitanos, y la verdad es que después del primer gol del Elche estuvo ahí eso, el Villarreal
presionando y pudo ponerse por delante, o sea, pudo encontrar el empate en varias ocasiones contra en este caso, el Elche. Entonces, bueno, creo que al final eso, se llevó el Elche también merecidamente, sobre todo sostenido un poco por Andreu Vivo, que realizó varias intervenciones a lo largo del encuentro, pero bueno, victoria también importante para el Elche. Y desde luego al que más consecuencias le dejas al Villarreal, que como decías tú, 12 puntos ya con respecto al Valencia. Sí, ya bastante ventaja, sobre todo teniendo en cuenta que se deje 12 puntos el Valencia. Es contar que el Villarreal le gane el enfrentamiento directo, que le gane el enfrentamiento directo el madrileño, y al final son muchos puntos. Y un Valencia que ya solo está centrado en una competición, así que yo veo difícil que se deje tantos puntos como para que el Villarreal se pueda meter en la pelea. Pues si quieres pasamos ya al siguiente encuentro, en este caso la goleada del Atlético madrileño al Club Deportivo Roda. El Atlético madrileño que sigue en su buena racha y vuelve a golear en Alcalá. El partido comenzó muy disputado entre los dos equipos sin ninguno de los dos dando opciones ni consiguiendo manejar el balón. Los primeros minutos fueron con claro dominio por parte del Roda, pero como no, el primer aviso lo iba a hacer Javi Alonso, que sigue en racha, con una internada en el área y un disparo que el portero detuvo con solvencia. A la media hora de partido, el madrileño se encontró con una falta que Juan, jugador que lleva unas últimas jornadas muy buenas, lanzó para abrir el marcador en el partido, con una ejecución muy buena. El madrileño empezó a sentirse cómodo y con un centro de Rayán desde la banda puso el tercer gol. Javi Alonso con una volea al palo largo del guardameta. A partir de aquí el partido se abrió y Andan fue muy importante por banda izquierda, llevando mucho peligro. En una internada por esta banda, por la banda del delantero Omar Llané, consiguió sacar un centro que acabó precisamente en Andan. Su tiro fue desviado por un receptor y acabó en los pies de Rayán, que anotó sin oposición. Escasos minutos antes del descanso, el Roda consiguió recortar diferencias con un gran gol de Joel, un desmarque de delantero centro y una definición cruzando el balón de manera magnífica. La segunda parte comenzó como la primera, con mucha intensidad y sin un dominador claro. A los 5 minutos del segundo tiempo el árbitro señaló el penalti que de nuevo iba a transformar Javi Alonso, doblete, otra jornada más, 2 jornadas seguidas haciendo doblete por parte del jugador rojo y blanco. Y bueno, ya con el 4-1 el partido bajó un poco la intensidad hasta que Darío Freya anotó el quinto gol definitivo para un madrileño que, bueno, como veníamos hablando del Villarreal, parece que se ha consolidado un poco en esa segunda plaza del grupo 7. Sí, nos pregunta Quique, Quique Gran Canaria, habitual, que hemos estado hablando antes de ti, porque hemos empezado un poco para aquellos que se hayan conectado un poco más tarde. Hoy hacemos un poco especial de H4, como es el Día de Andalucía y hay jornada 25 que acaba de comenzar ahora. Pues hemos empezado por el grupo 6, ahora hemos ido al 7 y luego volveremos al 4. Y nos preguntaba que si el Atlético madrileño es un equipo convenido con el Atlético de Madrid en su expansión nacional, como aquí con el Atlético Huracán. Yo creo que es distinto porque en el Atlético Huracán son jugadores que son de allí, de la zona, y en cambio el Atlético madrileño digamos que es como si fuera el juvenil B del Atlético. Lo que pasa es que es un juvenil B distinto porque juegan en división de honor y entonces es más atrayente para los jugadores, porque muchos jugadores que estamos hablando de ellos pues son 2005, 2006, pues segundo año, primer año de juvenil y tienen la oportunidad de jugar en la máxima división de juvenil, la división de honor, y así el año que viene cuando den el salto al juvenil del Atlético de Madrid pues ya tienen experiencia en esa división de honor. Efectivamente, la verdad es que al Atlético de Madrid le funciona muy bien esto. Por ejemplo, el año pasado, por ponerte un ejemplo, Adrián Niño jugaba en el Atlético madrileño, desde luego coges experiencia en la división de honor juvenil, y luego en el grupo 5, pues bueno, o sea, la verdad es que está saliéndose, y al final es una forma de tener a los chicos de primer y segundo año juvenil compitiendo en la máxima categoría en este caso. Sí, la verdad que sin duda el Atlético madrileño está siendo uno de los equipos revelaciones de todo. Y de hecho, pues bueno, toca hablar de ellos. Hemos hablado bastante de los jugadores y tenemos las declaraciones que nos decía Ángel Donato, su entrenador, después del partido, en un duelo entre, por así decirlo, equipos convenidos, por así llamarlo, entre el Atlético madrileño y la Roda, que sabemos que es del Villarreal. Sí que es más habitual el hecho de entre grupos, porque tenemos la Roda, tenemos el Villarreal, y en el caso del 4 luego lo repasaremos, que hasta esta temporada teníamos el San Félix y el Málaga, y teníamos el Calavera con el Betis,
Pero bueno, tiene la oportunidad el Atlético de tener al Atlético madrileño, que bueno, es un caso particular, pues siempre que decimos de este grupo 7, pues murciano, valenciano, tiene ahí esos equipos, esa parte de Castilla-La Mancha y bueno, pues el madrileño. Así que bueno, nos daba las gracias y dice: por aquí la segunda plaza sin dueño y el descenso muy expectante para todos. Sí, hemos estado comentando esa lucha que tenéis con los equipos por esa segunda plaza y sobre todo el descenso con la victoria del Maspalomas y del Ibarra que se aprieta bastante. Nos comenta que el Roda es un trampolín para el Villarreal. Sí, la verdad que mira, hay una particularidad que me llama muchísimo la atención y es que en el Alcorcón, que es el equipo habitualmente que veo yo en División de Honor, tiene 3 jugadores que habían jugado en el Roda. O sea, tiene a Joaquín, tiene a Nacho y ahora tiene a Alonso Yoldi, que ha venido en enero. Y es gracioso porque al final tiene pues esos 3 jugadores que han estado en la Roda y muchos de sus compañeros son jugadores que están ahora en el Villarreal, como puede ser por ejemplo Dani Requena. O sea, al final la Roda también es un poco... Todo está igual que el madrileño, es un poco el corte entre los jugadores que sí que tienen nivel para la División de Honor, pero no tienen nivel o consideran que no tienen nivel para el juvenil A, como puede ser en el caso del Villarreal, que muchos jugadores de la Roda lo acaban en otros clubes de División de Honor, y en el caso del madrileño tenemos muchos jugadores que acaban nutriendo un poco el DH5, Leganés, Fuenlabrada, muchos clubes así que al final acaban cogiendo jugadores del Atlético madrileño. Yo no creo que sea tanto por nivel, sino que un poco también por agotar la etapa la generación un poco, sí. Porque al final hay jugadores que luego ya de cara a ese salto Villarreal C, Villarreal B, a lo mejor tienen que agotar primero su etapa como juvenil y no tienen sitio. Por ejemplo, hablabas tú de ellos, pero yo que sé, es que al final todos pasan por el Roda, en este caso por parte del Villarreal, sí. Kena, Luis Quintero, son gente que la División de Honor tienen un nivel bastante considerable, claro, por encima de lo que es la máxima competición juvenil, pero que se hicieron en el Club Deportivo Roda y que bueno, que en este caso sí que han tenido su oportunidad este año con el Villarreal en el juvenil. Bueno, dice, bueno, el nivel es muy orientativo y según criterios, un abanico de decisiones, más minutos, sí. A ver, yo no me refiero a que no tengan nivel, sino que al final también es por posición, porque por ejemplo, por ponerte un ejemplo, Luismi, el portero del madrileño, está haciendo un temporadón. Y la verdad que la portería del Atleti este año en el juvenil A está bastante competida entre Mestre y Esquivel, pero a lo mejor hay posiciones en las que no tienes hueco porque hay muchos jugadores que este año en el juvenil A del Atlético son del 2005, así que bueno, pero vamos a ver qué nos comenta su entrenador sobre el Atlético madrileño, Ángel Donato. Donato, entrenador del Atlético madrileño juvenil. Victoria 5-1 hoy frente al Roda. ¿Qué sensaciones te deja el partido de hoy? Bueno, creo que dentro del partido ha habido varios partidos. Creo que los primeros 10 minutos ellos han estado realmente bien, nos han encontrado muy bien las espaldas. Han generado 2 o 3, hemos hecho varios ajustes en la presión. A partir de ahí creo que hemos conseguido robar en situaciones de bloque alto y generando situaciones de gol. Y bueno, la verdad que hemos sido muy efectivos. Había momentos que no conseguíamos dominar el partido desde la posesión de balón. Yo creo que incluso ellos han llegado a tener más balón que nosotros por momentos. Pero bueno, al final hemos tenido mucha pegada, hemos sido muy efectivos y yo creo que al final la energía y la alegría que transmite el equipo cuando recuperamos el balón es impresionante. Ha habido ciertos momentos, la mayoría del partido habéis defendido con 5 hombres, porque el banda izquierda se metía de lateral. ¿Por qué ese cambio hoy, por ejemplo? Sí, a ver, tengo una explicación. Ellos cierran de 3 con el lateral izquierdo, que es Javi Aznar, luego dejan a los 2 centrales y tiran con el lateral derecho, que es Budesca. Entonces nosotros queríamos saltar en situaciones de bloque alto y en saque de meta hombre a hombre para poder emparejar con nuestros 2 mediocentros a sus 2 mediocentros y con los 3 que me quedaban, que era delantero izquierdo, delantero derecho y extremo derecho, a su primera altura. Y hundirme con Adnan, que es el que suele jugar de extremo, de carril, para poder emparejar en situaciones de igualdad en bloque alto. Era simplemente el único. Estamos con Ángel Donato, entrenador del Atlético madrileño juvenil. Victoria 5-1 hoy frente al Roda. ¿Qué sensaciones te deja el partido de hoy?
Bueno, esas son un poco las declaraciones Menudo. Comentamos que Menudo, mira, Quique dice lo mismo, que Menudo análisis que nos ha hecho el Mister. Lo estamos diciendo fuera de Oye, micro. pues a mí me encanta este tipo de declaraciones que el entrenador te hable de estas cosas tan técnicas de fútbol, que salgamos un poquito también de sensaciones de juego y que te analice un poco el partido en sí, porque quién mejor para analizar el partido que el propio entrenador que ha preparado tanto el encuentro. Es que la división de honor al final es que no es fútbol profesional, evidentemente, pero estamos hablando de una categoría con un nivel muy grande en lo que es el paso previo al fútbol profesional, en este caso sí. Entonces, conseguir hablar con los entrenadores es una buena oportunidad. La verdad que, como decíamos antes, también tuvimos la oportunidad de charlar con David Cifuentes. Y bueno, siempre a lo mejor nos centramos un poco, porque al final tratamos la actualidad de la división de honor, y siempre hablamos un poco a nivel competitivo. Pero creo que eso, tener la oportunidad de hablar con los entrenadores y profundizar en lo que es al final el desarrollo de los que van a ser el día de mañana los futbolistas profesionales de nuestro fútbol, creo que eso, que te deja muchas oportunidades. Bueno, vamos a pasar al siguiente partido. Por cierto, Gisti nos ha hecho spoiler, ha metido gol el Recre contra Almería, 1-0. Una Almería que, bueno, pues hablando de tener la oportunidad de hablar con entrenadores, pues también tuvimos la oportunidad de hablar con Alberto Lasarte después de esa clasificación histórica de la Almería contra la Unión Deportiva Las Palmas, esa Final Four. Vamos a pasar al siguiente encuentro. Estábamos hablando un poquito de la tabla alta, hemos hablado de los tres equipos de arriba. Vamos a ver cómo está esa pelea por abajo. Y es que, bueno, la victoria ajustada del Hércules ante el Real Murcia, un Real Murcia que se enfrentaba esta semana al Hércules en casa, en un partido que parecía decidido desde los primeros minutos, ya que, bueno, el Murcia, que llegaba de perder la anterior jornada ante el Atlético madrileño, necesitaba sumar para alejarse de las posiciones de descenso. Nada más iniciar el partido, el Murcia, gracias a Sánchez, vio su primer gol en el minuto 5 y el primer tiempo terminó con este único gol. La segunda parte empezó con un Hércules más decidido, que consiguió marcar en el 68 gracias a Enrique. Después de la amonestación a Juan Diego en el 72, consiguió marcar el Hércules de nuevo. Mohamed marcó en el minuto 89, a punto de finalizar el encuentro, y así pudo coger ventaja el equipo visitante. En la próxima jornada, el Real Murcia se enfrentará a domicilio al Roda, que llegará de perder ante el Atlético madrileño, y el Hércules se enfrentará en casa al Cartagena, que esta semana perdió ante el Valencia. Vi en vivo, no en vivo porque no estaba presente allí, ese gol, ese segundo gol del Hércules, y me parece un escándalo de gol, tanto ya por el minuto que es, como por la repercusión que tiene. Es un golazo y pone un 1-2 y unos 3 puntos al Hércules que le vienen genial para mantenerse con vida. Totalmente, es que se ha metido de lleno en la lucha por la permanencia. Es verdad que a lo mejor en este caso el buen momento que está atravesando el Castellón le repercute también directamente al Hércules, como no puede ser tal. Y un Real Murcia al final que es que acumula ya 5 encuentros sin ganar. Hablábamos de un equipo contra el que costaba mucho anotar y no sé, eso al final entras en una de esas malas dinámicas en el peor momento de la temporada posible, que es justo cuando se determina un poco todo. Desde luego tiene tiempo, todavía sigue por encima del descenso, un punto por encima un punto mantiene la permanencia. Pero ya digo, demasiados goles encajados, no sé, al final es esa lucha que tenemos un poco en la permanencia, que es lo más abierto que tenemos en el grupo 7. Ya solo se separan 3 puntos al Real Murcia de Hércules, que en caso de que se hubiera sido al revés, pues el Murcia se hubiera subido hasta séptima, octava posición, y el Hércules se hubiera quedado 15º con 17 puntos, a 5 puntos de la salvación, bastante descolgado, como pasa con el equipo que hablaremos ahora. Pero bueno, victoria importante sin duda para el Hércules. Pues pasamos, si quieres, al Toledo en este caso, que bueno, no consigue puntuar en el segundo partido de Boega, tomando las riendas del equipo toledano. El Toledo venía al Municipal de Venecia con buenas sensaciones tras el empate en Castellón, pero el Alcira hizo su trabajo para seguir en la pelea por la permanencia. El partido comenzó muy alocado, con el Alcira anotando en el minuto 5. Creo que tenemos vídeo de ese gol en concreto, de Arik Alejandro. Y bueno, el Toledo consiguió empatar en el 12, de obra de Randy Michel. El partido continuó de forma tranquila, ya que no fue hasta el minuto 34 cuando el Alcira no empezó a carburar. Luis anotó el segundo gol para los suyos. El mismo jugador iba a dar un recital de goles. Antes del descanso amplió su ventaja y justo al empezar el segundo tiempo culminó su hat-trick, poniendo el 4-1 a favor del Alcira.
Luis Luengo, que al final ya debutó con el Sí. primer del equipo de la Alcira, ya lo dije, tenemos un artículo en este caso en la web y bueno, segundo hat-trick de la temporada por parte del delantero alcireño. El Alcira consiguió calmar el partido y consiguió 2 goles más por medio de Alejandro en el 54 y de Isa en el 59. El Toledo consiguió anotar otro gol sin esperanzas de poder empatar el encuentro. En este caso fue García, el Pichichi. Y bueno, una Alcira que consigue unos 3 puntos muy importantes para alejarse de esa zona roja de la tabla, mientras que el Toledo no consigue cambiar su dinámica y sigue como el farolillo rojo un poco hundido en esa clasificación del grupo 7. La próxima jornada, el Alcira viajará hasta Albacete, que ya anticipamos un poco que lleva 2 derrotas consecutivas, y el Toledo recibirá en el anexo Salto del Caballo al Atlético madrileño. Sí, en el partido entre los dos equipos más alejados de donde están el resto, que es más o menos la costa, por así decirlo, valenciana y murciana. Pues bueno, pues este equipo, el Toledo y el madrileño, que no le separan muchos kilómetros al Alcalá de Toledo. Sí, esta vez no tienen que desplazarse demasiado, que cada 15 días al final supongo que será Sí. difícil moverse tanto en lo que es España. Yo del Alcira, por decir, me encanta muchísimo Arik, el jugador que veíamos, el gol que metía un poco para adelantar a su equipo. Es un centrocampista que tiene muy buena llegada, muy peleón, me recuerda en ese sentido típico jugador así pequeñito, muy peleón, que tiene mucho pulmón. O sea, extrapolándolo en el caso, sería como Kanté estuvo en sus años. Pero bueno, yo creo que sin duda está Alcira, que está haciendo un trabajazo, su entrenador, que bueno, pues al final ha estado compaginando la labor del juvenil A y el juvenil B, así que muchísimo mérito sin duda a todo el Alcira, como nos dice también que mucho mérito Quique, el Toledo, ya que sus jugadores de la zona con ilusión en la siempre complicada Liga Nacional Juvenil. Y sobre todo, teniendo en cuenta que el primer equipo del Toledo está probablemente en los peores momentos posibles durante muchísimo tiempo, a punto de bajar a, si no me equivoco, ya es tercera ref. Entonces bastante mal, la verdad. Sí, por supuesto, vaya por delante siempre el mérito que tiene el Club Deportivo Toledo para enfrentarse a equipos que son algunas de las mejores canteras de España en la máxima competición juvenil. Y es que el grupo 8 en este caso de Liga Nacional, la verdad, eso, hay varios equipos ahí que siempre es difícil un poco subir, solo hay una plaza para ascender en este caso en el grupo de Castilla-La Mancha. Entonces bueno, si finalmente acaba descendiendo el Toledo, muchísimo mérito en este caso para el trabajo de David Samaniego, ahora de Luis Boega. Entonces eso, nada que reprocharle, ojalá su paso hubiera sido más longevo en División de Honor, pero bueno, seguro que estarán peleando por volver en el caso de que desciendan, por supuesto. Sí, bueno, Listi ya nos ha dicho que hay gol, ya he visto de quién es, y ha habido otro gol también en el grupo 4, pero bueno, ya hablaremos de ese grupo 4, que bueno, nos quedan todavía un par de partidos de este DH7 y vamos a pasar a otra de las sorpresas, en mi punto de vista, de esta jornada, ya que el UCAM Murcia se lleva 3 puntos muy importantes. El partido fue muy disputado entre ambos, tan que solo fue un gol el que decidió el partido. No fue hasta el minuto 44, antes de que el colegiado pitase el final del primer tiempo, cuando Marcos anotó el único tanto del encuentro. El UCAM, que llevaba 4 jornadas sin conocer la victoria, consiguió 3 puntos de oro fuera de casa ante el cuarto clasificado de la tabla, un Levante que está siendo irregular en cuanto a resultados, sin conseguir más de 2 victorias seguidas. La próxima jornada, el Levante se enfrentará al Valencia en un partido más que atractivo para la parte de arriba de la clasificación, y por otro lado, el UCAM se medirá al Inter San José en casa, un enfrentamiento directo entre ambos, unos por intentar seguir vivos en el grupo y otros por seguir confirmando su permanencia. Bueno, el partido del Levante con el Valencia, que ya hemos hablado un poquito antes, y el del UCAM con el Inter San José, muy importante, sobre todo más para el Inter San José, más final para ellos, y para el UCAM un poco reafirmarse en esos partidos de casa que siempre comentamos que le cuestan tanto. Veremos si consigue sacar los puntos, pero va a ser un encuentro bastante disputado sin duda. Y para romper una mala racha, porque en este caso, eso, hablábamos de que como local tiene unos registros pues no, un poco decepcionantes en este caso, y a domicilio tampoco estaba consiguiendo anotar de 3 en 3 últimamente, entonces era importantísimo volver a puntuar de 3 en este caso y hacerlo contra un Levante que al final ha demostrado siempre ser de los mejores equipos del grupo. Pues ya digo, una victoria bastante importantísima para los de Raúl Guillén, que bueno, que de momento cogen un poco
de oxígeno en lo que es la permanencia y son ya 4 puntos por encima de ese descenso, que desde luego el objetivo por la permanencia para un equipo que también recordamos es recién ascendido, muchísimo mérito en este caso. Sí, nos comenta justo sobre el Levante, Quique, que dice: la cantera levantina debe dar un salto de calidad en lo que queda de la presente liga y cimentar la próxima temporada, siempre de protagonistas en este grupo. A ver, estamos hablando, yo creo que esa cuarta posición para mí es ser el mejor del resto, ya que yo creo que es muy difícil competir con las dos grandes canteras del grupo, como son Valencia y Villarreal, y un Atlético madrileño que estamos hablando que muchísimos chicos acaban siendo claves en el juvenil A del Atlético de Madrid. Entonces es muy difícil competir contra esos tres equipos, y en esa pelea que sin duda van a tener entre Elche y Levante por la cuarta posición, por ser un poco el mejor del resto. Pues sí, la verdad es que el año pasado no le llegó para competir la Liga al Valencia, fue el segundo clasificado del grupo. Y bueno, este año es que ya hablábamos que son 3 equipos que con un promedio que es que no han dado tregua a nadie más, ni a Levante ni a Elche de cara a competirlo. Entonces, pues sí, ya digo, al final siempre protagonistas en este grupo, como bien dice Quique, y bueno, habrá que seguirlos más adelante también. Pasamos ahora, si quieres, al siguiente encuentro del Alboraya, que consigue empatar al San José en el 90. El Inter San José recibe esta semana en Beniferri al Alboraya para disputar un partido intenso entre dos rivales directos en clave de permanencia. Ambos equipos se encontraban en la parte baja de la clasificación, estando el San José en posiciones de descenso y el Alboraya salvándose por un punto. El encuentro empezó con la victoria del San José en el minuto 32 gracias al gol de Nico. La primera parte termina con este único gol y empezado el segundo en tiempo, la intensidad de los conjuntos fue aumentando. En el minuto 51, Joan marcó el segundo gol de su equipo para finalizar el partido. Juan del Alboraya marcó el tercer tanto del partido. Cuando parecía que estaba todo decidido, Okafor, delantero del Alboraya, marcó el gol que concedió el empate a los visitantes. En una remontada prácticamente en 10 minutos, en el minuto 80 lo destacaba su entrenador también, en ese tuit que bueno, le damos las gracias por compartirlo, que en el minuto 80 iban perdiendo y en solo 10 minutos pues consiguen un punto importantísimo, ya no solo por el punto obtenido, sino por recortar diferencias, en este caso contra un rival directo en clave de permanencia. La próxima jornada, por hablar un poco, el Inter San José se enfrentará a domicilio a Lucas Murcia, que llegaba de haber vencido al Levante en Buñol, y el Alboraya recibirá en casa al Villarreal, que también ha perdido esta jornada contra el Elche. Sí, la verdad que bueno, sin duda, menudo trabajo de esfuerzo, coraje, no caer y luchar hasta el último minuto que nos dejó para sacar ese punto que, bueno, a nivel de la clasificación no te salva la vida, pero yo creo que a nivel anímico salvar un punto, sacar un punto, y sobre todo, más que tú saques un punto, evitar que un rival saque 2 y te hubiera hundido, o sea, se hubiera metido justo ahí en esa, con 22 puntos, se hubiera metido casi en descenso el Alboraya. Así que bueno, muy importante ese punto. Nos comentaba aquí que antes de pasar con el último partido, que es muy meritorio en Canarias, equipos como el Maspalomas y la Oliva de Fuerteventura, recién ascendidos, que compiten en cada partido muy bien. Pequeños detalles los penalizan la temporada pasada. El Alboraya tuvo una gran temporada, incluso nos lo puso muy difícil en Copa del Rey, en la ciudad deportiva del Tenerife. Este año mucho curro para sacar la categoría. Sí, a ver, yo creo que es muy importante eso de muchos clubes, pues como comentaba el Maspalomas y la Oliva, hay muchísimos clubes que no tienen el poder económico o deportivo que pueden tener otros, que es muy de mérito que se mantengan año tras año en la categoría, más teniendo en cuenta cómo está la situación muchas veces de algunos primeros equipos. Por ejemplo, por llevarnos al extremo, el Valencia, estamos viendo el trabajazo que está haciendo el Juvenil A y estamos viendo la situación en la que está el primer equipo. Así que un poco de contrarrestando uno con el otro. Sí, a ver, es que el Alboraya al final es que ocupó las posiciones un poco. Es que ha sido muy cambiante este grupo 7 Sí. con respecto al año pasado, ¿no? Al final hemos tenido protagonistas que se han caído con respecto al año pasado. Hablábamos antes del Levante, pero es que hay muchísimo más. Era el propio Alboraya en este caso. Entonces, bueno, al final el año pasado le dio para competir en esas primeras posiciones y en este caso, pues el objetivo ha sido la permanencia. La verdad es que desde dentro no podemos controlar tanto los motivos y tal, pero sobre todo le costó arrancar un poco. Hubo una falta de gol ahí que bueno, que ahora parece que se está estabilizando un poco en División de Honor. Entonces, bueno, Pasa siempre, por ejemplo, en el caso, por irnos al caso que nos toca más recientemente, del grupo 5, estamos hablando de la Cultural Leonesa, que el año pasado se mete en Copa del Rey y este año
pues está peleando por mantenerse y de momento le está costando muchísimo, sigue en descenso. El Club Villanueva es un equipo que el año pasado, si no me equivoco, queda quinto al final de la temporada en el grupo 5, quedar por delante de grandes canteras como Alcorcón, como Getafe, y este año está en descenso otra vez. O sea que al final, también de una generación a otra, es difícil mantener. Yo creo que eso habla también de muchos equipos que sin ser grandes canteras mantienen año tras año el buen nivel. Y nos vamos, bueno, con el último partido del grupo 7, el Castellón, que gana una final contra el Albacete. Y es que uno de los grandes favorecidos de esta jornada 22 en el grupo 7 fue el Castellón. El conjunto Oreyud recibió un Albacete que llevaba varios meses de competición sin perder un solo encuentro a domicilio. Y sin embargo, la derrota de los castellano-manchegos ante el Villarreal frenó una gran dinámica de los de Busi. El Castellón lo aprovechó y logró ponerse por delante poco después del descanso gracias al gol de Mario Ibeas. Una ventaja que sería ampliada poco después por Adam desde los 11 metros. En la recta final del encuentro, Díaz recortaba distancias en el marcador para los albaceteños, pero bueno, el 2-1 final otorgaba la victoria al conjunto Oreyud, que no sale del descenso, se queda con 22 puntos, aunque está en esa permanencia empatada con Roda y con Inter San José. A falta de 8 jornadas para el final de la División de Honor, el equipo depende de sí mismo para lograr el objetivo final, tras lograr 4 partidos consecutivos sin conocer la victoria, o sea, sin conocer la derrota. 4 partidos seguidos sin perder. Es que al final en clave de permanencia, imagínate lo importante que puede ser eso para un equipo, ya no solo evidentemente por su situación matemática en la tabla, sino por la moral que te da al final verte un poco imbatido en ese último mes. Y bueno, es que al final eso, no le separa ni un solo punto con respecto a la permanencia. Y bueno, al final el Albacete ya tiene más que... Bueno, o sea, todavía evidentemente matemáticamente no, pero tiene bastante encaminada lo que es la permanencia, bastante cómodo en esa sexta posición, 5 puntos le separan con respecto al séptimo. Entonces, bueno, un Albacete que encadena 2 derrotas consecutivas, que venía encima de varios meses sin perder a domicilio, y que se rompe un poco esa dinámica, pero que, como decimos, a nivel de consecuencias en la tabla para el Albacete no tiene... Se queda en esa posición, en esa sexta posición cómoda, sin ya opciones por arriba, porque se la ha ido el Elche sumando estos puntos, y bueno, pues al final todavía sigue teniendo 5 puntos de ventaja con lo que viene por detrás. Así que bueno, David, una vez ya hemos repasado los resultados del grupo, vamos a hablar de esa clasificación. Como comentábamos, el Valencia, que bueno, no sigue siendo más líder porque tiene la misma distancia respecto al madrileño, pero se quita pero se cae un rival, que al final siempre es importante. Y bueno, y pasa una jornada más, que es una jornada más con la misma distancia, siempre ayuda. Ya son 7 puntos en 8 partidos, así que contra el Atlético madrileño con esos 54, Villarreal que ya se cae con 49, esa pelea por la cuarta posición entre Levante con 41 y Elche con 39, el Albacete, que como decíamos un poquito en tierra de nadie, con 31, y empieza un poco la pelea con Alcira, el Lucas Murcia, el Cartagena, que de hecho salida del Cartagena queremos mandar un fuerte abrazo y mucho ánimo, porque ha tenido una mala noticia esta semana. Sí, que en este caso, bueno, Aritz Cuadrado se confirmaba su lesión de ligamento cruzado anterior. Entonces, bueno, desde aquí, desde Juvenil DH, le mandamos una pronta recuperación y que seguro que estaremos aquí contando su vuelta a los terrenos de juego. Y desde luego que mucho ánimo en esta jodida, un poco, parte difícil del fútbol. Sí. Y bueno, ya hay un saltillo desde el Cartagena con 25, empezamos ya ahí todo en un punto, con Alboraya Real Murcia en 23 y en 22 Inter San José, Roda, Castellón, el Hércules con 20 y ya más descolgado el Toledo con 13, que necesita puntos y necesita sumar de 3 en 3, y la semana que viene recibe al segundo clasificado en casa, así que va a estar difícil la tarea, pero bueno, sin duda yo creo que no van a abandonar en su objetivo de permanecer un año más en la División de Honor. Así que bueno, sin más, habiendo repasado ya el grupo 6 y el grupo 7, nos vamos en el especial de hoy del grupo 4, y vamos a hablar de esta jornada 24, aunque ya está siendo en vivo la jornada 25 y ya está viendo resultados, pero vamos a comentar primero estos resultados que tuvimos en la jornada 24 del DH4. Así que empezamos con ese Rusadir 1, 26 de febrero 1. San Félix 2, San Roque 0.
Vázquez Cultural 2, Polillas Ceuta 0, Almería 2, Granada 1, muy importante. Sevilla 2, Málaga 0, Marbella 0, Calavera 0, Algeciras 2, Recreativo 1 Seneca 1, Real Betis 3. y el Tomares 1, Cádiz 4, que fue el partido que cerró la jornada de domingo. Y que bueno, pues al final aupó al Cádiz con esa derrota del Málaga a la cuarta plaza. Así que bueno, buena jornada, teníamos partidazos, teníamos un Granada que venía en muy buena forma y le puso las cosas, ahora hablaremos, al Almería, las cosas muy difíciles. El Sevilla, que sacó en los últimos minutos un partidazo contra el Málaga y encadenaron una nueva jornada sin encajar gol. Si no me equivoco, ya son 9 jornadas consecutivas sin encajar ningún gol de Sevilla, y en las últimas 11 solo ha encajado un gol y fue desde el punto de penalti. Así que bastante buena dinámica. Y bueno, el Betis no falló contra el Senegal, que sigue sin conocer la victoria en este 2023 y sigue una jornada más de líder. Veremos si en ese encuentro que van a disputar este fin de semana entre Almería y Betis llegan empatados o alguno de los dos se deja algún punto por el camino en el día de hoy. Pero bueno, vamos a empezar un poco ya a hablar de los partidos. Y empezamos a hablar del San Félix, que hablábamos un poquito antes de él, le mencionábamos como equipo convenido, que pues ya un poco más de una semana, en torno a 10-12 días, se anunció que se rompía ese acuerdo de unión entre Málaga y el San Félix. Y bueno, pues el San Félix desde entonces ha ganado los 2 partidos que ha tenido. Y bueno, en el encuentro de hoy, pues tenemos el primer gol que metía un golazo a Antonio Cordero desde de falta, que la clavaba en la escuadra, no podía hacer nada el portero del San Roque. Y luego el segundo gol de Adrián López en el 89, que condenan al San Roque al descenso, cada vez más alejados de la permanencia, ya que está a 4 puntos del último equipo salvado. Así que vamos a ver cómo se desarrollan para ambos equipos. Un San Félix que ya pues, está salvado en esta temporada, que no ha sido la mejor para ellos, tampoco para el equipo al que tienen que subir, el Málaga, no tanto en División de Honor, sino como en el primer equipo. Y en esa zona media en la que se encuentran ellos, pues con bastante margen ya salvados, intentando subir posiciones, pues bueno, por también verse allá arriba. Y bueno, pues por su parte el San Roque, que no gana otra jornada más, se vuelve a dejar puntos y se está empezando a complicar bastante. Cogió una buena racha durante comienzo de año que le permitió salir, encadenó ahí victorias, pero ya son 3 derrotas consecutivas y ya es la peor racha de todo el grupo, a excepción del Tomares, que bueno, el Tomares ya luego hablaremos de él, pero está en una posición muy, muy mala. Pues pasamos, si quieres, al siguiente encuentro, que bueno, al final era un estreno en el banquillo. En este caso, Carlos Sánchez, nuevo entrenador del Vázquez Cultural, y que bueno, que ha tenido el mejor debut posible. Que en su estreno, bueno, saca 3 puntos que le sacan del descenso y suma su primera victoria en 2023. En este caso, frente al colista, el Polillas, que con esta derrota queda en descenso a pesar de tener 2 partidos menos. Recordamos un poco que fue por esos partidos suspendidos debido al temporal en este caso, Ceuta. Y bueno, por hablar un poco del encuentro, los goles fueron de Ángel Cazorla y Diony González. Buenas sensaciones en ataque y una nueva portería cero, que siempre es importante, mejorando el aspecto defensivo que tanto se le estaba resistiendo en los últimos encuentros. Sí, yo creo que importante el hecho de que cuando un equipo gana también, que consiga dejar la portería a cero también, porque a veces esa parte defensiva necesita también sacar porterías a cero a nivel moral para coger confianza, y buenísima actuación del Vázquez, tanto arriba como abajo, ante un Polillas que bueno, se coloca como colista por los resultados que se han dado. Tiene 2 partidos menos, ha cambiado de entrenador, sí que tuvo un pequeño cambio de dinámica, sacó un empate, pero 3 derrotas seguidas, tiene que ganar muchísimos partidos, ya tiene a 13 puntos, o sea, tiene que conseguir el doble de los puntos que tiene ahora para salvarse, que justo el equipo que marca el corte es el Vázquez Cultural. Así que bueno, sin duda el Polillas podría ser de los primeros equipos, sobre todo por la dinámica en la que vienen, en tener esa plaza de descendido.
Así que bueno, pues sobre todo destacar del Vázquez Cultural, aunque luego hablaremos de él otra vez en el repaso de la actualidad, porque está jugando ahora. Muy importante el efecto entrenador que se cumpla, que cuando se estrena, que por ejemplo en el caso del Valladolid no se ha cumplido, en el caso del Vázquez sí, y saca 3 puntos importantes en casa. Nos vamos con un partido que, bueno, pues en esa zona baja, 2 equipos en descenso, encuentro vital entre ellos y ninguno consigue sumar los 3 puntos. Sacan un punto que yo creo que no sirve a ninguno, ya que ambos equipos llegaban con la necesidad de sumar puntos para permanecer en la categoría una temporada más. El 26 de febrero se adelantaba en el minuto 55, obra de Peter, y el tanto del empate no tardó mucho en llegar. En el 63 el autor fue Abdelá. El 26 de febrero se quedó con uno menos por las protestas en los últimos minutos y bueno, por los resultados el 26 de febrero vuelve al descenso, mientras que el Rusadir suma un punto después de no jugar la última jornada y perder las 3 anteriores. Se queda con 16, o sea, se queda, decimos esto, con 14 puntos. Así que bueno, difícil situación para el Rusadir. Sí que el 26 de febrero, que llevaba mejor dinámica en los últimos partidos, lleva 3 partidos seguidos sin perder, con 2 victorias y este empate. Al final sumando 7 de 9 en un 26 de febrero que hace bastantes semanas que se ha metido en esa pelea de lleno por la permanencia. Pasamos, si quieres, al encuentro que más determinaba un poco lo que era la parte de arriba de, en este caso, el grupo 4. Venías tú diciendo eso, que al final de Granada venía para arriba, que si le podía llegar a competir a una Almería que desde luego se metía de lleno, en este caso, de ganar en la pelea. Y bueno, el Almería que no se baja en este caso, ¿no? Al final cumple, vamos anticipándolo ya. Entonces, bueno. El Almería recibía al equipo más en forma de la categoría, el Granada. El equipo visitante se quedaba sin su entrenador después de que tocara el balón estando en juego. Mauro adelantaba a los nazaríes antes del descanso. Los cambios surtieron efecto y Roberto se estrenaba como goleador para poner el 1-1 en el 88. El conjunto de Alberto Lasarte no se conformó con el empate y Rachad metía el 2-1 definitivo para poner a la Almería en la pelea en esta semana difícil. El Granada, que dejó buenas sensaciones, se queda en esa sexta posición a 7 puntos del Málaga, 5 por encima del Senegal. Es un partido que yo estuve siguiendo el minuto a minuto, porque claro, estaba en plena pelea el Almería por ver qué hacía, y yo también por ver que, joder, me queda la sensación desde que he hablado con Alberto Lasarte, digo, a ver si van a perder todos los partidos, digo, tampoco plan, y el Granada, que es que llegaba en muy buena forma, dejó muy buenas sensaciones, y se quedaba al final, a falta de 10 minutos, con ese gol de diferencia. Y el Almería, que creía en la posibilidad, empataba en el 88 y ya muchos equipos firmarían ese empate, no se rindió y la próxima ocasión que tuvo, Rashad, que sigue en forma con una asistencia en el partido para Robert y un gol, pues daban los 3 puntos al Almería para seguir ahí arriba. Vital, por ejemplo, la entrada de Fede Oliva, que revolucionó otra vez el partido como hizo en Copa del Rey por esa banda en el minuto 45. Así que bueno, este Almería que está jugando ahora contra el Recreativo, ya decíamos que había habido goles, por decir, al momento actual van empate a 1, se adelantaba el Recre, empataba el Almería, y el Almería, pues que sigue empatado con el Betis, no falla, y por su parte el Granada, que se queda en esa posición y que no tiene un calendario muy fácil, ya que se va a enfrentar hoy al Sevilla, en el que para mí hasta hace pues 3 días eran los 2 equipos más en forma de la división. Pero bueno, el Granada sigue en esa posición cómoda. De haber ganado ese partido se hubiera metido de lleno en la pelea con Cádiz y Málaga por la 4ª posición, pero como el Seneca no ha ganado, pues sigue afirmándose en esa 6ª posición y probablemente sea la posición que ocupe a final de temporada. Así que bueno, una vez ya hemos repasado este encuentro, nos vamos con el rival del Granada en el día de hoy, el Sevilla, que sigue en su racha. Y es que sigue con su buena forma, ganando otro partido con una nueva portería 0. Aprovechó las oportunidades y, al igual que en el caso de la Almería, los goles llegaron en los últimos minutos. El doblete de Dani Lidueña le daba los 3 puntos a los locales. El Málaga, que no pudo cortar la racha y se quedará sin su entrenador para la siguiente jornada tras su expulsión por protestar en los últimos minutos. El Sevilla se queda tercero a 4 puntos del liderato y el Málaga se queda quinto con 46 puntos en una posición de empate con el Cádiz. Sobre todo en el caso del Sevilla, que bueno, son 4 puntos, pero claro, teniendo en cuenta que se tiene que enfrentar contra el Betis y
hay un enfrentamiento pendiente entre Almería y Betis esta semana, podría decirse que no depende de sí mismo, pero si gana todos los partidos, podría llegar a ganar. No es muy difícil que el Sevilla no gane, sobre todo viendo la buena forma en la que está a nivel defensivo, cuando lo que comentaba antes, son 9 partidos consecutivos sin encajar un gol y desde el mes de noviembre encajando solo un gol. Tiene muchísimo mérito el trabajo de este equipo, que se ha rehecho muy bien a ese momento duro que tuvo a principio de temporada, con resultados en Liga que no le salían tan bien y con la eliminación temprana en Youth League. Pues pasamos, si quieres, al único encuentro que no ha tenido goles esta jornada 24 del grupo 4. Ese 0-0 entre Marbella y Calavera. Un duelo por la pelea de la zona media en la tabla. Y bueno, un empate que deja esa pelea por la 7ª plaza, aunque ahora el Marbella ha visto cómo ambos equipos deberán sumar una victoria si no quieren preocuparse por la permanencia en estas últimas jornadas. Estaba buscando el Marbella, que no ha ganado en 2023, si no me equivoco. No ha ganado todavía. Está ahí pendiente de si consigue sumar algún punto, alguna victoria, algún +3. Sigue, pues está jugando ahora contra el Málaga. Y bueno, sí que es verdad que es un Marbella que ya tenía los deberes hechos, o sea, no se tiene que preocupar por la salvación, pero sí que es verdad que en los últimos partidos le está costando mucho sumar goles. Y sí que sigue mostrando un poco esa fortaleza defensiva que ha mostrado durante toda la temporada, pero no están tan acertados de cara a puerta. Así que bueno, un 0-0 que deja a los dos en esa pelea por la zona media, por puestos 7º, 8º, 9º. Se ha metido el San Félix ahí por medio, pero bueno, no se juega nada, ambos equipos están salvados. El Calavera, que viene un poquito de menos a más, llegando a estar alguna jornada que otra en descenso, pero bueno, ha salido, así que bueno, buena temporada al final del Calavera, sobre todo a partir de finales de 2022 y en este arranque de 2023. Y nos vamos del Calavera al equipo mayor, al Betis, que sigue de líder, que venía con la obligación, ya que cuando comenzaba el partido sabía que la Almería había vencido al Granada y los de Arzu salieron muy enchufados. Se adelantaron en el marcador con el gol de Carlos Reina en el minuto 34, con el que se marcharían al descanso. Al salir, Pablo García y Carlos León ponían los goles en los primeros 20 minutos de la segunda parte. José Lu Pérez pondría el 1-3 final y el resultado que les coloca líderes una jornada más. Y por su parte el Seneca, que sigue en su mala racha y solo suma un punto de 15 posibles. O sea, un punto en los últimos 5 partidos. Sí que es verdad que el Seneca había hecho muchísimo en la primera vuelta, que le permite estar tranquilo de cara al descenso. Pero bueno, podía haber estado luchando por esa 4ª posición con Cádiz y con Málaga, y probablemente acabe luchando por la 9ª, 10ª posición con el tren de San Félix, Marbella, Calavera. Así que bueno, pues nada, desde aquí pues mandar muchísimo ánimo a toda la gente del Seneca, que no es fácil en esta situación que están viviendo, aunque el objetivo para ellos era la permanencia y parece que lo van a conseguir. Y el año que viene todo apunta a que vamos a tener otra vez el derbi de Córdoba, porque el Córdoba está haciendo una gran temporada en Liga Nacional. Y bueno, pues la victoria del Betis, que le sigue colocando líderes. Veremos en el día de hoy si siguen líderes y llegan a ese encuentro contra la Almería líderes, pero parece que ese encuentro puede decir bastante, teniendo en cuenta los 15 días que va a haber, con Betis enfrentándose a Almería y a Sevilla, Almería enfrentándose a Betis y la Copa del Rey, que en el caso de caer en semis es un partido, pero en el caso de llegar a la final son 2 encuentros. Y el Sevilla, que yo creo que está en esa posición de tapado, de que la gente se está centrando en Betis-Almería, y como el Sevilla gane al Betis y el Betis y Almería empaten o algo, pues puede pescar ahí en Río Revuelto. Quien tratará de mantener la categoría en este caso es el Algeciras, que después de esta jornada, la verdad, elige soñar más que nunca. Necesitaba una victoria para seguir acercándose a la salvación. Con la victoria por primera vez después de más de 20 jornadas, el Algeciras deja de ser el colista de la DH4. El gol de Denis Cabeza mantiene la esperanza en un equipo que se coloca con 13 puntos. Por su parte, la derrota del Recreativo corta su buena racha de resultados, que veremos si se revierte en este partido que está jugándose ahora mismo contra la Almería.
en el que ha empezado ganando además. Pero bueno, se mantiene fuera de los puestos de descenso una jornada más, intentando seguir ese objetivo por la permanencia. Sí, bueno, al final se queda otra jornada más fuera y el Recreativo es pues ese equipo que está de los que está en esa zona baja, por así decirlo, que junto con el 26 de febrero mejor dinámica están. Y bueno, ya lo está demostrando que al Almería por lo menos le va a competir fuerte. El Algeciras, que como comentabas tú, David, después de más de 20 jornadas por fin deja esa posición de colista y sale, aunque empataba puntos con el Polillas con 2 partidos menos. Pero también yo creo que verse ya por fin que subes un puesto y sobre todo empezar a ganar, porque ya empiezas a sumar. Y sí que es verdad que aquí todavía quedan 10 jornadas por delante, con la de después de hoy quedarán 9. Quedan muchísimos puntos todavía, o sea que para que haya un descenso matemático nos van a faltar más de un mes. Pero claro, ya empiezas a ver que cada vez pasan las jornadas y cada vez la distancia es mayor y anímicamente es más difícil sacar los resultados. Así que bueno, vamos a pasar al último encuentro de la jornada y del día de hoy. Y es que el Cádiz se desquita con el Tomares, goleado por 1-4 del conjunto gaditano, con el doblete de Samu Expósito en la primera parte, que encarriló la victoria. Juanito Orenes, que da el salto desde el juvenil nacional, marcó el tercero al salir del descanso, y Aitor Rivera metió el 1-4 final tras el penalti de Ruiz, que daba el gol al Tomares. El Tomares, que sigue perdiendo en 2023 y suma 8 partidos sin sumar puntos, lo que le deja 4 puntos de los puestos de salvación. Un Tomares que probablemente por dinámica, junto con el Ural y Badajoz, sean los equipos con peor dinámica en general de toda la división de honor, ya que son 8 partidos consecutivos, ya no solo sin ganar, sino sin sumar ningún punto. Y era un equipo que estaba establecido en la zona media de la tabla, 10ª posición, y cuando consigues un 0 de 24, pues te plantas en que te quedas ya a 4 puntos de la salvación. Y sigue con esa fragilidad en defensa que le está condenando. Y en ataque, otra jornada más que no meten y están notando muchísimo la baja de Pablo Martínez, que se marchó en enero al Cartagena. Y bueno, pues parece difícil que este Tomares, si no cambia la dinámica, consiga salvarse por la mala racha en la que están en este 2023. Así que vamos a pasar a hablar de la clasificación una vez finalizada la jornada 24, y ahora comentaremos un poco cómo van esos partidos en directo, que están a puntito de llegar al descanso por los 3 partidos que comenzaban a las 12. La clasificación, que bueno, con ese empate entre Real Betis y Almería, con el Sevilla en la tercera posición con 56, con el Cádiz en cuarta posición con 46, con empatado con el Málaga, el Granada con 39, Seneca con 34, empieza la tabla media. Calavera, San Félix, Marbella, 30, 29, 29. Recreativo y Vázquez por encima con 27, 26. Y el 26 de febrero con 25 puntos. San Roque con 22, igual que Tomares. Y ya un poco descolgados por abajo, Rusadir con 14 y Algeciras y Polillas con 13. Sí que es verdad que, bueno, viendo la dinámica de cómo están tanto Recreativo como y 26 de febrero, y con el cambio de entrenador, el Vázquez Cultural, que ahora hablaremos porque también está consiguiendo buen resultado, tanto Marbella como San Félix y Calavera no creo, pero como el Seneca siga en esa dinámica, se podría empezar a meter en problemas y empezar a mirar por abajo, porque están muy fuertes los equipos de abajo, esos 3 que comento, 26 de febrero, Vázquez Cultural y Recreativo, y al final San Félix, Calavera están también fuertes, pero en esa zona media. Entonces se van a tener que poner las pilas tanto Marbella como el Seneca para no llevarse algún susto. Es que en este caso hablábamos un poco como antes en el grupo 7, que al final es llegar mal en el momento más decisivo de la temporada, en el momento en el que los de abajo empiezan a coger fuerza y justo tú estás en el peor momento posible. Y es que hablamos eso, en el caso del Seneca, una segunda vuelta que la verdad es que ha dejado un poco resultados decepcionantes en este caso para el equipo, pero bueno, veremos a ver qué tanto da de sí esta batalla por la permanencia en el grupo 4, que como no podía ser diferente al del 6 y del 7, está más abierta que nunca. Sí, y bueno, por comentar los resultados que estamos teniendo en el descanso, se acaba de adelantar el Málaga al Marbella por 1-0. El Vázquez Cultural, que hablábamos que estaba en muy buena forma, se marcha al descanso ganando al Cádiz, en casa del Cádiz, o sea, resultado muy importante.
Y ese Recreativo Almería, que iba con empate a 1, se adelantaba al Recre y ponía el empate el Almería, se marchan al descanso con ese empate a 1. Así que bueno, de momento, por comentar, los equipos de abajo, como el Vázquez, está sumando, el Recre está sumando, y encima es un punto muy importante. Cuidado este Recre, porque ya el Recreativo le sacó 3 puntos al Betis. Así que cuidado este Recreativo, que no dé un susto también a la Almería, sobre todo allí en su estadio, que es bastante fuerte. Y el Málaga, bueno, cumpliendo con un poco con el Marbella, aunque ha sido el gol ha tenido que ser en los últimos minutos. Así que pendientes un poco de saber quién ha sido el goleador de la Almería, en una Almería que, bueno, pues algún cambio habitual, pues Bruno, por ejemplo, ha sido suplente, por así decirlo. Alex Baró también ha sido suplente. Al final, son muchos minutos también. Bruno venía de jugar con la sub-19 en este caso. Sí, y teniendo sobre todo la jornada intersemanal, yo creo que todos los clubes van a hacer al menos una rotación por posición, por dar un poquito. Espera, que no sé, justo puede ser el mal del comentarista y acabo de meter el segundo el Recre. Oyisti, que no sé si de qué equipo eres, no sé si eres del Almería o del Recre, pero bueno, se adelanta el Recreativo 2-1, que bueno, comentaba yo el 1-1, el Recre que podía poner y meter el segundo, y es que con estos 3 puntos el Recre estamos viendo que pasaría de 11º a 8º, meterse ahí en la pelea con Calavera. Y claro, el Almería se dejaría los puntos, y en caso de victoria del Sevilla, el Sevilla se quedaría a un punto, teniendo el Almería que enfrentarse al Betis. Así que vamos a ver qué nos depara, porque el Sevilla no tiene un encuentro fácil contra la Granada, pero están sumando Vázquez, está sumando Recreativo, el Marbella, que no va sumando, se puede meter en esa 12ª posición. Veremos, porque sí que es verdad que el Marbella tiene un rival muy difícil como es el Málaga, pero ojito con este Recreativo, que se dejó el otro día los 3 puntos contra Algeciras, pero comentaba yo que estaba en buena dinámica. Mira, nos dice Oyisti de la Almería. Pues bueno, pues vamos a ver si el conjunto de Alberto Lasarte consigue dar la vuelta al encuentro, la segunda parte, que no sería de extrañar, porque bueno, está siendo muy habitual en ellos darle la vuelta. Sí que es verdad que, bueno, los 2 jugadores que salieron en esa segunda parte en Las Palmas están de titular, tanto Fede Liva como Juanjo, pero bueno, Valen, Jones, que fueron los titulares, pues tiene muchísimo nombre, su capitán que está en el banquillo, tiene muchísimos nombres para que puedan salir y bueno, pues intentar conseguir la igualdad. Ahora ya sí, ya puedo decir que se van al descanso 2-1, no vaya a ser, digo, que haya un gol y se vayan con el empate a 2. Así que bueno, pues un poco repasando en este día especial de Andalucía, en este repaso final del grupo 4, con los partidos que tenemos en directo y con la jornada que nos viene en el día de hoy. Bueno, pues comentamos, si quieres, un poco, David, los partidos que tenemos en el día de hoy en este grupo 4. Perfecto, pues si quieres empezamos con ese Cádiz Vázquez Cultural que estábamos diciendo que se estaba disputando en este momento. Recreativo contra Almería, que justo también eso, acaba de adelantarse el Recreativo. Málaga-Marbella, en este caso, que mantiene la victoria del Málaga. Real Betis Algeciras, que se disputa a las 4:30. 26 de febrero San Félix a las 5. San Roque contra Tomares, sí, a las 5 también. Un encuentro de 22 puntos ahí. Polillas Ceuta Séneca a las 5 de la tarde igual. Calavera Rusadir a las 5. Y finalizamos con el partido un poco que más determina por arriba, el Granada-Sevilla, de las 6 de la tarde. Sí, importante, muchísimo partido. 26 de febrero contra el San Félix. Si gana el 26 de febrero, el San Félix de esa zona media le puede meter también en la pelea por la permanencia. San Roque Tomares es una final, es un partido a vida o muerte. Ambos equipos vienen en mala racha. El Polilla Séneca, ambos equipos vienen en mala racha. Veremos si en caso de que gane el Polillas, meten un problema al Séneca, y en caso de que el Séneca gane, meten un problema al Polillas. Y el Calavera Rusadir, pues más 3/4 de lo mismo. Así que bueno, vamos a ver
en esta jornada 25. Tenemos ese fin de semana, la jornada 26, pues también hay partidazos, por destacar alguno, el Almería Real Betis y sobre todo el Recreativo. Almería casi nada, Al final es primero contra segundo, y ese Sevilla que recibe al Recre, que un Recre que está en muy buena dinámica, así que veremos. Encuentros, muchísimos encuentros también en el fin de semana, lo haremos en el repaso de la semana que viene, muchísimos encuentros entre rivales de abajo, así que se puede apretar muchísimo el descenso o decantarse aún más el descenso en lo que queda de día de hoy y en la jornada del domingo. Por cierto, voy a comentar que el gol ha sido de Edu Pla, el gol de la Almería. Así que bueno, si no nos comenta nada más la gente, vamos a ir poniendo un poquito el punto y final a la retransmisión del día de hoy, que bueno, se nos ha alargado un poco más por esto. Pero bueno, sin duda un descuento pues para finalizar. completo y a la altura de lo que Sí. está siendo estas batallas por la división de honor. Muchísima igualdad, tanto arriba por abajo. Y cuidado, porque la semana que viene podemos tener podemos cantar aquí nosotros el primer campeón de la división de honor con ese Las Palmas, que estaremos atentos voy a mirar que cuando juega, porque podría proclamarse el primer campeón, como comentaba. Pues marcamos ya en el calendario ese 4 de marzo, sábado a las 12, contra el Sobradillo. No es un rival fácil, No. sin duda, pero podría Las Palmas proclamarse campeón del DH6. Así que bueno, no nos comenta nada de la gente por el chat. Recordad que bueno, nos podéis seguir, suscribiros, activar las notificaciones para no perderos nada, estar atentos a nuestras redes sociales. Mañana vamos a estar muy pendientes, primero del sorteo de Copa, a ver cuáles son los enfrentamientos. Y luego iba a decir por la tarde, ya mediodía, tarde, pues empezamos con esa Youth League, con Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. Bueno, estamos preparando ahí algún especial de ese día histórico que va a ser con el Metropolitano, con ese Atlético de Madrid, a ver cuánta gente va ese día. Esperemos que la máxima posible y bueno, sobre todo que pasen los 3 equipos españoles y poder ver un clásico en cuartos de Youth League. Así que sin mucho más, nos despedimos. Todo el contenido en nuestra página web, juvenildivisiondehonor.com. Y bueno, pues nos podéis seguir en redes, que estaremos ahí hablando. Y bueno, mañana tendremos el resumen de todo lo que nos haya deparado la jornada de hoy. Y decir que bueno, nos vemos el domingo con el descuento, eso de las 6 del DH5. Y la semana que viene, pues a la misma hora, el martes, nos vemos con el descuento del repaso del grupo 4, del 6 y del 7. Así que nada, despedirnos de todos y decir que nos vemos el domingo. Un saludo.